Hoy se cumplen 10 años de esta tragedia y especialmente le doy las gracias al doctor Arturo Aguirre por estar aquí en el De Eso Se Trata, académico de la Facultad de Filosofía y Letras y especialista en violencias. Así es que vamos a dedicar un buen tiempo para hacer un análisis de lo que ha sucedido, las representaciones, todo lo que se pueda tocar para pues seguir ahondando intentando entender qué es lo que pasó hace 10 años en Ayotzinapa. Arturo, gracias por estar acá, buenos días. Ricardo, encantado, muy buenos días. Un gusto nuevamente y un saludo desde luego a todos quienes nos ven. Oye, pues 10 años y además con una serie de investigaciones periodísticas, investigaciones jurídicas, movimientos. Híjole, pues se ha convertido en todo un símbolo de resistencia, ¿no? Sí. Y también de memoria, ¿no? Claro. Del rescate, de tener en la memoria pues lo que finalmente somos como país. Sí, un símbolo de atrocidad, entendiendo por atrocidad aquel mal que causa un daño significativo y no puede ser puesto en cuestión, al grado de que ni siquiera se esperaría esto hasta los propios perpetradores. Claro. ¿No? Entiendo esto desde algunos horizontes de estudios sobre el genocidio, en donde se habla de atrocidad en estas dimensiones. No es un evento que se superpone a otros, es un evento paradigmático, claro. Un evento que abre una reflexión sobre nuestro propio tiempo, sobre todo un tiempo juvenicida en nuestro país, utilizando una categoría que utilizan algunos colegas del COLEF y de otras instituciones y que poco a poco va adquiriendo mayor relevancia porque, según algunos datos estadísticos del UNODC, que es un organismo de la ONU para el estudio sobre los homicidios y el daño, pues la población juvenil es la población más vulnerable en este país. Creo que alguna vez estuvimos platicando sobre esto y también hablábamos sobre la vulnerabilidad en el entendido de que una comunidad tiene que medirse en función de sus lazos, de sus apoyos, de sus garantías y derechos hacia los grupos más vulnerables, y estos siempre han sido considerados tanto los grupos de edad avanzada como los grupos infantiles, ¿no? Claro. Sin embargo, en México y América Latina y el Caribe, pues de manera más general, tenemos las tasas de homicidio más graves en todo el mundo, y esto indica que hay un problema en relación con nuestra constitución colectiva sobre lo que consideramos, cómo apreciamos, valoramos a la juventud. Entendida esta, quizá para aclararnos, alguna vez también ya hablamos sobre lo que es la juventud entre 15 y 29 años, que es uno de los indicadores internacionales que se tienen, y es esta la población más vulnerable en nuestro país, lo cual también nos hace pensar, esto es algo que quizá podemos ahora reflexionar sobre nuestro país como una entidad huérfila, ¿no? Hay muchos padres que no tienen hijos, esto a partir de todo lo que el movimiento de Javier Sicilia, relacionado también con otra atrocidad, claro, ha marcado. No es ya puntualmente lo que sucede en los Altos de Jalisco, lo que sucede en Guanajuato, lo que sucede en Ayotzinapa, es en realidad un mapa muy grave de atrocidades sobre la comunidad, sobre nuestros jóvenes, y lo que tenemos que empezar a reflexionar, no ya solamente sobre la orfandad de un tiempo, sino qué pasa con estos padres que andan llorando, clamando entre los rincones de su casa, entre los objetos que sus hijos dejaron suspendidos en un tiempo, y luego también qué es lo que nosotros como sociedad hacemos para poder solidarizarnos, empatizar profundamente, esto quiere decir social, jurídica, políticamente, con ellos. Oye, pero ¿no crees ahí, Arturo, que habría que hacer una precisión también en torno a las juventudes, ¿no? Es decir, si nosotros, por ejemplo, observamos quiénes son las víctimas del narco, quiénes son las víctimas, por ejemplo, de las muertas de Juárez, o quiénes son las víctimas de Ayotzinapa, tristemente hay un sesgo
de racismo y de clasismo tremendo, ¿no? Sí. Y creo que eso es también muy importante decirlo, porque en nuestro país hay distintos matices, pero el gran porcentaje, la dirección que lleva este juvenicidio va mucho más acentuado a estos sectores. Sí. Y eso nos está hablando también pues, de una maquinaria que está operando a favor de estos grupos delictivos, estos grupos, pues no sé, de poder, en el más sentido, en el sentido más amplio de la palabra, y que tiene ahí, en esos sectores, pues sus víctimas, ¿no? Desde luego, hablando de Ayotzinapa y de otros eventos en nuestro país, podemos quizá considerar esta brutalidad colectiva organizada contra las juventudes en distintos registros, esta violencia quizá particularmente extrema como, o eliminacionista, como es la desaparecedora y la homicida, ¿no? Quizá debemos encuadrarla en un contexto más amplio, como contextos criminales, le llaman algunos aspectos disciplinarios, ¿no? Pero desde luego tenemos que hablar de la explotación, del menosprecio, de la discriminación, de la racialización, de las violencias de género, de las violencias de trata, de los reclutamientos forzados, que no tienen únicamente que ver, quizá esto siempre a mí me gusta puntualizarlo, la violencia que se genera desde grupos delictivos organizados, pensémosla más como corporativos, y quizá lo del caso de Ayotzinapa evidencia estas relaciones, este contubernio, complicidad y complejidad para advertir que no es solo un grupo delincuencial denominado de manera abstracta, como así nos han enseñado. Ahorita yo quisiera hablar de un aspecto muy puntual del día 27, no del día 26 de septiembre de hace 10 años, en donde, me regreso a lo otro, no es el grupo de Guerreros Unidos, sino que es la policía municipal, la estatal, la federal, la ministerial, luego todo lo que sucede para ocultar los hechos por parte de la Marina, el Ejército, ¿no? Lo que hemos sabido, que no es una atrocidad ocurrida en un día puntual, en un horario puntual, sino que se extiende a lo largo de los años y que deja víctimas directas, quienes estuvieron presentes allí, los familiares, la sociedad en su conjunto ante la distorsión de la verdad, de la realidad, cosa que hace mella en la confianza social, en la construcción de esto que nosotros quisiéramos, que es una democracia efectiva, fáctica y real, y que va poniendo en verdad un cuestionamiento sobre cómo es que se valora la juventud, por lo que sabemos en cada uno de estos momentos de los cuales estoy hablando en los últimos 10 años, desde luego hay un desprecio a la consideración humana de estos jóvenes. Entonces, cuando llegamos a la situación del aniquilamiento o de la desaparición forzada, no estamos hablando únicamente de ese momento, estamos hablando de que hay todo un contexto que históricamente en este país lleva a que los jóvenes sean insistentemente menospreciados, ¿no? Por su generación que le antecede, es decir, estamos hablando de lo que estamos haciendo nosotros como generación que antecede, las luchas sociales que estamos llevando a cabo, las luchas de construcción de saberes también, dentro de las universidades, dentro de nuestros entornos sociales, para la reconsideración de lo que son las juventudes, que alguna vez lo padecimos nosotros, por ¿no? supuesto. O sea, tuvimos que hacer nuestras propias luchas y después, pasado el tiempo, ya puestos en una situación generacional, entonces aplicamos, lo hablábamos hace tiempo sobre los gustos musicales, cómo aplicamos el menosprecio a lo que los jóvenes producen y crean hoy sonoramente, es su atmósfera sonora, no la nuestra, y queremos tener decisiones sobre ella. Yo quizá te comentaba hace un momento, quisiera poner una nota prácticamente testimonial de lo que sucedió el día 26, quizá hay muchas mesas sobre seguridad el día de hoy y también hay mucho ruido informativo al respecto, pero el día 27 de septiembre, hace 10 años, cuando amanecimos con la noticia
y dentro de la red de trabajo que tenemos sobre violencias en la Facultad de Filosofía y Letras empezaron a llegar videos, mensajes de colegas de la jornada en la Ciudad de México, de medios informativos de Michoacán, y intenté junto con algún otro colega dentro de nuestra academia llamar la atención sobre lo que había sucedido. Esto es muy particular. Había una reticencia. Claro. Una reticencia tanto social como institucional. Muy pocas universidades reaccionaron inmediatamente. Recuerdo muy bien a la Ibero. Y en otras instituciones públicas reaccionamos hasta principios de octubre. Claro. Porque había toda la criminalización, todo el aparato informativo de la criminalización juvenil, entonces no se podía tomar un posicionamiento como nosotros estábamos exigiendo, es decir, una indiferencia social en el cuestionamiento de si ellos eran criminales, sí, claro, y de si era algo que lo tenían debido a las cosas que andaban haciendo, ¿no? En algo andaría, esto que se ha escuchado desde hace mucho tiempo. Y ese es un lugar común, es parte de las narrativas que siempre están volando. Algo estaban haciendo, ¿no? Eso es así como lo que siempre, o con lo que se intenta justificar siempre, ¿no? Sí, que es, distingámoslo filosóficamente, es una dimensión quizá moral, impuesta en nuestros entornos narrativos y discursivos sociales, pero hay una dimensión jurídica de garantías y derechos en las cuales no importa lo que andes haciendo, esto no puede suceder. Exactamente, ¿no? Exactamente. En ese sentido, creo que hemos fallado también. Mira, yo he estado en foros en los últimos 10 años y escucho esta idea de, pues eran buenos jóvenes. No importa, no importa. O sea, no entremos a esa discusión de si eran buenos jóvenes. A ningún joven le debe suceder esto. Así es. Es decir, esté o no esté, no a ningún ser humano, ¿no? Tengas o no tengas dudas. Claro, desde luego. Hay un aparato jurídico, institucional, unas reglas del juego que nos protegen, que garantizan nuestra integridad y que garantizan también la integridad de nuestros seres queridos, de que no puedes de pronto un día ya no estar. O sea, hemos perdido la dimensión de tanto escucharlo, me parece, lo que es la desaparición forzada en México, que no tiene únicamente que ver con agentes estatales, paraestatales o civiles, cosa que también en el caso de Ayotzinapa ya no se entiende, ¿no? Si estamos hablando de Guerreros Unidos como un aparato paraestatal, ¿no? O estamos hablando de un grupo delincuencial, en realidad, lo comentábamos antes de entrar al aire, la situación es tal que llegamos a una época en la cual la distorsión de la verdad, de la realidad, es algo tan apabullante que no importa qué digas, siempre aparece un dato más que puede desmentir o alterar lo que se viene diciendo. Un ejemplo, durante estos últimos 10 años, en el caso de Ayotzinapa, el grupo de independiente de expertos convocó a un despacho que a nivel internacional es muy prestigiado, y este despacho es el Arquitectura Forense, que se ha encargado de fincar responsabilidades sobre bombardeos en Alepo, sobre la devastación en Gaza, sobre el hundimiento y a veces también no hay apoyo por parte de algunas naciones europeas a barcos dentro del Mediterráneo. Entonces han fincado responsabilidades. Cuando se les convocó para hablar acá, para estudiar lo que había sucedido en Ayotzinapa, no llegaron a ninguna conclusión. Decían, son tantas las versiones, tantas las posibles, es tan verosímil, ¿no? Todo lo que se ha superpuesto, que no podemos llegar a ninguna conclusión. Entonces estamos hablando de una dimensión global. Sí, muy compleja. De atrocidades globales, en donde el caso de Ayotzinapa explora y nos manifiesta lo que es México, un laboratorio de terrores. Así y debemos entender en dónde estamos puestos. Creo que como universidad debemos empezar a construir saberes y también atender y revalorizar a nuestros estudiantes, a nuestras juventudes y pensar sobre de ello, porque somos el gozne del tiempo. Así es. Entonces, ¿qué porvenir también, no solo qué presente, sino también qué porvenir estamos construyendo ante memorias sociales
que están insistentemente borradas o distorsionadas, lo decías hace un Así momento. es. ¿No? Oye, Arturo, pues te agradecemos tu visita y gracias por tus palabras. Y bueno, pues quisimos hacer este segmento especial un poco para provocar las discusiones, para provocar la reflexión y bueno, pues no olvidarlo tampoco. No olvidar. Muchas gracias, Arturo.